Gloria al Señor. ¿Cuántos creen que estamos en victoria en esta noche? Dios es bueno. Lucas 15. Vamos a leer del 21 al 24. Dios es bueno y para siempre su misericordia, y en esta noche nos ha entregado una oportunidad más de reunirnos en este lugar. Es un privilegio estar reunidos en este lugar. Es un privilegio grande poder reunirnos, poder respirar, poder palpar, poder caminar, porque hay mucha gente que no tuvo la oportunidad, que no se le dio un día más de vida. Mas nosotros estamos reunidos aquí, solamente por ese hecho debemos de declarar que estamos en victoria. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer su palabra en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a introducir el tema en esta noche. Quiero hablar un poco. Dice parábola del hijo pródigo. Vamos a leer del 21 al 24. Amén. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo. Gloria a Dios. Y comamos y hagamos ¿qué? Fiesta, porque mi hijo muerto ¿qué? Era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aplaudan a su palabra en esta hora. Aleluya. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2 que gracias a Dios, a Jesucristo, que nos dio vida, que antes estábamos muertos en delitos y pecados. Esta tarde, cuando estudiaba esta porción de la palabra, entendí que cuando alguien no recibe a Jesucristo en su corazón, está muerto. Cuando alguien no llega a los pies de Cristo, aunque respira, aunque camina, está muerto en el mundo espiritual. Aunque parezca alguien normal, si no ha recibido a Cristo, está muerto. Por eso es que Cristo murió en la cruz, derramó su sangre, y una vez que nosotros lo aceptamos y reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario y lo recibimos, inmediatamente pasamos de muerte a vida. Acabamos de leer un pasaje muy predicado sobre el hijo pródigo, sobre alguien que tuvo muchas riquezas, que pidió su herencia, se fue, la malgastó. Pero a mí lo que me sorprende es que en el momento que él quiso devolverse, en el momento que él quiso reconciliarse, en el momento que él acudió al Padre, el Padre no lo estaba esperando con el dedo acusador. El Padre lo estaba esperando con los brazos abiertos. Porque si algo tenemos que entender de nuestro Padre Celestial, es que Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Muchos de ustedes han tirado la toalla. Muchos de ustedes han llegado al punto en el que quizás no quieren saber nada del evangelio, y han tomado muchas veces la decisión de mirar atrás, de devolverse y de volver a hacer las cosas que antes hacían en el mundo. Y de repente, una de las cosas que más ataca a una persona que es sellada por Dios es el miedo. Cuando el miedo ataca a una persona, el miedo siempre te va a decir: tú no vas a poder con esto. El miedo te ataca y te dice: devuélvete, porque allá no te van a aceptar. No te vayas a meter a la iglesia porque te van a señalar.
No continúes con este evangelio porque este evangelio no es para ti. Y muchas veces el miedo se apodera de alguien. Se puede apoderar de cualquier persona por mucho tiempo que tenga en este evangelio. Y el miedo puede llevar a alguien a un fracaso. Amén. El miedo es algo que siempre está atacando a una persona que fue marcada por Dios. Amén. Nosotros los cristianos tenemos que echar afuera todo miedo que invade nuestro cuerpo y nuestra mente. Muchos de ustedes, Dios ha querido darles la oportunidad, pero el miedo no les ha permitido ejercer el ministerio que Dios ha puesto sobre ustedes. Y el miedo se ha apoderado. Y por eso es que hay tantos ministerios sentados hoy en día. Pero yo vine a decirle y vine a desatar una palabra sobre algunos de ustedes, porque yo siempre tengo claro que cuando estoy predicando, Dios no le va a hablar a todos. Pero estoy seguro y convencido que el 90% en esta noche va a recibir una palabra profética de parte de Dios. Amén. Porque tu entrada no va a determinar tu salida. Amén. Y muchos de nosotros, la mayoría, llegamos siendo esclavos a este evangelio, esclavos de las cosas del mundo. Teníamos esclavitud, teníamos secuela de Egipto. Pero cuando leemos la Biblia entendemos que la gran mayoría de los hijos o de las personas que Dios marcó siempre llegaron siendo esclavos y terminaron convirtiéndose en gobernadores y otros en reyes. Wow. Cuando Esther llegó a Susa, capital del reino, Esther llegó siendo esclava. Esther llegó atada de manos y de pie. Esther no era nadie, no la conocía nadie. Amén. Se fue en un viaje donde iba su apoderado Mardoqueo, y ahí se la llevó a ella también. Y lo que a mí me sorprende de la historia de Esther es que cuando Esther pisó el reino, a Vasti se le olvidó bailar. Porque lo dije anoche en la campaña, mira, cuando un siervo de Dios llega a un lugar y la presencia de Dios está en él, aunque físicamente pareciera que no está ocurriendo nada, en el campo espiritual el infierno está temblando. Cuando Esther pisó el reino, la que tenía la corona estaba a punto de soltar la corona, porque la corona le pertenecía a Esther. Amén. Y tenemos que entender algo. Y es que las bendiciones o las muchas bendiciones que Dios te va a enviar no van a venir envueltas en un papelito de regalo. No van a venir color de rosa. Muchas de las bendiciones que nosotros vamos a disfrutar, esas bendiciones van a venir con sufrimiento, van a venir a través de calumnia, van a venir a través de pruebas. Amén. Pero cuando el diablo estaba pensando que esta iba a ser tu mayor fracaso y tu mayor frustración, al diablo se le olvidó que la Biblia dice que la gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Aleluya. Amén. El siervo se fue, derrochó, gastó e hizo y deshizo. Pero cuando fue nuevamente redarguido, él tomó la decisión de volver. Y el padre no lo señaló, el padre no lo juzgó. Amén. Porque cuando usted coloca la mirada en el hombre o en las personas, va a recibir juzgamiento, va a recibir señalamiento. Pero cuando usted coloca la mirada en el Padre Celestial, Él no lo va a juzgar ni lo va a señalar. Porque Dios está buscando gente que le adore en espíritu y en verdad. Y un corazón contrito y humillado, Él jamás lo va a despreciar. No, si usted pudiera entender eso, usted la vara con más fuerza en esta noche. Amén. En esta noche tenemos que entender que nuestra
entrada o cómo llegamos no va a determinar tu final. No todos llegamos así bonito como estamos hoy en día. Algunos llegamos con muchísimos problemas, pero por alguna causa nosotros llegamos a este evangelio. Pero no todo el tiempo íbamos a quedar así. Al diablo no se asusta cuando tú sales o cuando tú llegas. Al diablo le asusta cuando tú perseveras. Cuando tú te mantienes firme es cuando el diablo empieza a temblar. Es cuando el diablo empieza a decir: wow, y yo que la ataqué, y yo le dije que no iba a poder, y yo le dije que este evangelio no era para ella, no era para él, pero se ha mantenido firme. Ahí es cuando el reino de las tinieblas comienza a temblar a tu alrededor. No es que las cosas no se muevan, no es que el mundo esté aparentemente normal. No, en el campo espiritual algo está sucediendo. Algo va a suceder. Amén. Cuando alguien fue marcado por Dios, el diablo puede hacer lo que quiera, puede hacer muchas marometas, puede introducirte los ataques que sea. A mí me recuerda que Pedro, la Biblia dice, mira, Pedro es uno de los discípulos, pienso yo que el más controversial. Pedro, cuando había que bendecir, él maldecía. ¿Están aquí? Pedro era el bocadura. Pedro era el que cortaba oreja. Pedro quizás no tenía el mejor temperamento para calificar en este evangelio. Pedro era así y Dios lo escogió así. Dios lo preparó así. Dios lo moldeó así. A mí me parece ver a Jesucristo llegando y preguntando por Pedro, y me imagino a la gente opinando: ese no se llama Pedro, ese es el bocadura, ese fue el que no cogió ni una mojarra. Están aquí porque la gente es experta que cuando te cae la crisis en colocarte nombre, y ese no fue el que se descarrió los otros días, y ese no es la pecadora, y ese no es el que no se va a levantar. El mundo es experto, pero ¿sabe qué me sorprende? Que Jesucristo no le interesa cómo el mundo te esté llamando. Él te seguirá llamando siervo y sierva de Dios. Aleluya. Y Jesucristo, ustedes lo están viendo así frustrado, pero en la eternidad no lo estamos viendo así. Yo en la eternidad estoy viendo que este tipo va a caminar sobre las aguas. Están aquí. Yo en la eternidad estoy viendo que el primer discurso de él se van a convertir como 5,000. En la eternidad lo estamos viendo de otra forma. Alaba, porque una cosa es como te ve el hombre, una cosa es como te ve el ser humano, y otra cosa es como te está viendo el reino de los cielos. Aleluya. Y el diablo dice: préstame a Pedrito que lo quiero zarandear. Tengo una cuenta pendiente con él y necesito zarandearlo. Y esta tarde buscaba la palabra zarandeo. Zarandeo es coger de los dos extremos y jalar con violencia. Lo que le estaba diciendo el diablo a Jesucristo es: déjame a Pedrito que lo voy a sacudir con violencia. Pero a mí me sorprende que cuando Jesucristo está hablando con Pedro y le está diciendo: Pedro, me pidieron para zarandearte, y Pedro le está ahí, Jesucristo le dice: mira, pero yo he orado para que en medio de esa prueba no te falte la fe. Hay alguien que está intercediendo por nosotros para que en la prueba no te falte la fuerza para salir adelante. Aleluya. Santo, préstame a ese Pedro. Y entonces cuando viene el zarandeo, y te zarandean para aquí con el matrimonio, y te zarandean para acá con la economía, y te zarandearon con el trabajo. Aleluya. Pero tienes que entender algo: que el que te permitió que te zarandearan es poderoso para darte la victoria. Me están zarandeando. Deja que lo zarandeen, porque del zarandeo va a quedar lo mejor de lo mejor de tu vida. Amén. Pedro, el que tuvo el atrevimiento cuando todo el mundo quiere que la suegra se muera, de llevar a Cristo para que la orara y la suegra se sanara. ¿Están aquí?
Pedro no era cualquiera. Cuando Jesucristo resucitó, dijo: llamen a los discípulos y a Pedro. Como que lo tenía en una posición estimada. Porque quizás a Pedro lo señalaban, quizás a Pedro le decían muchas cosas negativas, pero en el reino de los cielos estaban viendo que con sus sombras se iban a sanar los enfermos. Aquí hay gente que podrá sanar enfermos con su sombra, pero la posición que tienes hoy en día no va a determinar lo que Dios tiene preparado para ti, para mañana. No. Aleluya. Amén. Algo poderoso, hermano, en esta noche. Y es que Dios te está esperando con los brazos abiertos. No importa, estamos en el momento preciso para hacer un alto en nuestra vida y decir: wow. Yo pensaba, porque mira, una de las cosas que ataca a aquellos que un día decidieron volver al mundo, precisamente es la acusación del diablo, diciéndole: no vayas a volver porque allá no te van a aceptar. Pero resulta que en lo que tú estás preocupado, el cielo está desesperado por restaurarte. El cielo hoy está desesperado por restaurar hogares, por restaurar cuerpos, por restaurar órganos. En lo que tú estás preocupado, el cielo ya está trabajando para ordenar todo en tu vida. Amén. La semana pasada predicaba en un lugar, en una vigilia, y hablaba sobre un tema. Quiero introducir esto, sobre el que tiene el Espíritu Santo adentro. Amén. Porque cuando el Espíritu de Dios venía sobre Sansón, Sansón tenía una fuerza descomunal. Probablemente ahorita vimos que había manifestaciones del Espíritu Santo. Probablemente no va a venir sobre ti una fuerza física descomunal, pero si tú pudieras entender que el que carga el Espíritu Santo adentro carga una fuerza descomunal en el campo espiritual. Porque ¿cómo se llamaría a alguien que llegue con un SIDA y cuando el siervo y la sierva reprenda el SIDA se desprenda? Eso se llama fuerza descomunal. En el campo espiritual, el que tiene el Espíritu Santo adentro tiene una fuerza descomunal. No, usted no está entendiendo eso. Usted no me está entendiendo, hermano. El que carga el Espíritu Santo adentro no carga cualquier cosa. Carga a alguien que es poderoso para dividir el mar. Carga a alguien que es poderoso para reprender las tormentas. ¿Ya están entendiendo? Y las manifestaciones, les decía yo a ellos, las manifestaciones que Dios hacía en el Antiguo Testamento no eran las mismas que empezamos a ver en el Nuevo Testamento. Amén. Y tuvieron que esperar Hechos 1:8, donde dice que vino sobre ellos y recibieron poder del Espíritu Santo. Amén. El día de Pentecostés cayó el Espíritu Santo sobre ellos. Y Pedro se levantó, dio un discurso y más de 4,000 se convirtieron. ¿Sabe cómo se llama eso? Una fuerza descomunal. Porque las palabras de un hombre no pueden transformar ni cambiar la vida de las personas, pero la palabra de Dios puede transformar una nación, puede transformar un país, puede transformar un continente, porque esa es la palabra sobrenatural que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Y el muchacho regresó y él dijo: búsquenme la pinta más chévere que ustedes tengan ahí. Como si fuera 31 de diciembre, la pinta más chévere, que los zapatos, los mejores zapatos. Y además le dijo: búsquenle un anillo, porque en el palacio siempre hay anillos y el anillo representa pacto. En el palacio, cuando los hijos tomamos la decisión de volver al palacio del Padre, siempre hay un anillo dispuesto para nosotros. Siempre hay un pacto de reconciliación dispuesto a pesar o a caer sobre nosotros. Hay mucha gente que te va a señalar, te va a juzgar. A Pedro lo señalaron, a Pedro lo juzgaron. Pero cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, los enfermos se sanaban con la sombra de Pedro.
Ahora mi pregunta es, ¿qué tal que Pedro se hubiese colocado a prestarle atención a lo que estaban diciendo de él, o a lo que decían de él, o a las críticas? Cuando llegaron a arrestar a Jesucristo, la reacción de Pedro fue mocharle la oreja al soldado. No tenía un temperamento muy bueno Pedro, pero tenía una cobertura tan grande que una vez que él mochó la oreja, llegó Jesucristo y la restauró, dándole a entender a Pedro: Pedro, lo que hiciste estuvo malo, pero yo tengo propósitos mejores para ti. Quizás muchos de ustedes se equivocaron. Quizás muchos de ustedes se fueron por un camino equivocado. Quizás no siguieron los estatutos y los mandamientos que Dios un día estipuló para ustedes, y se desviaron de los planes que Dios tenía para ustedes. Pero yo hoy te vine a decir en esta noche que el Padre te está esperando con los brazos abiertos. Papá te está esperando con los brazos abiertos. Hay comida, hay becerro, y el más gordo, dice la Biblia, preparado para tu venida, preparado para el reencuentro. Aleluya. Amén. Cuando Saulo quiso matar a David, no fue Saulo que quería matar a David, era lo que estaba dentro de Saulo que quiso matar a David. Wow. Por eso es que se te levantaron en tu trabajo, por eso es que se te levantaron en tu casa los vecinos, pero no son ellos, es lo que está dentro de ellos. Porque lo que estaba dentro de Saúl identificó que cuando David se fuera a ensanchar, lo que había dentro de David iba a ser poderoso para destruirlos a ellos. Se te levantó el diablo, se te levantó tu enemigo por medio de una persona. No te preocupes, que si tu enemigo se te levantó fue porque el cielo ya aprobó tu llamado. Si te pidieron para zarandearte, fue porque el cielo ya aceptó tu llamado. Aleluya. Amén. Entendemos en esta noche que Dios nos está esperando. Y muchos de ustedes quisieron tirar la toalla. Muchos de ustedes pensaron que no iban a ver la victoria en el 2017. Pero en el último día del año Dios le entregó la victoria. Porque Él no miente ni se arrepiente. Amén. El Cristo que nos llamó a nosotros, ese mismo te va a dar las armas y la facultad para que enfrentes a tus enemigos. Aquí no se pelea con espada ni con ejército. Aquí no se pelea con nuestra fuerza. Aquí se pelea con la fuerza del Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Él está aquí. Amén. Él está aquí. El Hijo volvió, el Padre lo recibió, preparó fiesta. Pero algo tremendo, y es que como siempre ocurre, amados, se levantó alguien juzgando lo que el Padre estaba haciendo con ese hijo que había derrochado todo el dinero. Se levantó su hermano apelando de que él había trabajado, de que él se había esforzado, y para él no habían hecho ni siquiera un cabrito. Pero el descarriado que volvió, le prepararon y le mataron el becerro más gordo. Por eso es que la Biblia dice que cuando uno solo se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Por uno solo que se arrepiente en esta noche, ya hay ganancia y hay fiesta en el reino de los cielos. Nosotros no tenemos cómo pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No tenemos cómo pagarlo. Ni con todo el dinero del mundo podríamos pagar ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por eso es que el enemigo no quiere que la gente, las almas lleguen a los pies de Cristo. Porque Él sabe que cada alma que llega a los pies de Cristo es un potencial que más adelante va a destruir el reino de las tinieblas. Amén. Muchos de ustedes están sentados hoy ahí y creen que Dios no tiene nada para ustedes.
Pero lo mismo quizás pensaron de Pedro, pero en la eternidad ya ellos sabían que con la sombra de Pedro se iban a sanar los enfermos. Yo no sé si alguien me está entendiendo en esta noche. Aparentemente tú crees que para ti no hay nada, pero en la eternidad están viendo que a través de tu boca serán muchos los que van a llegar a los pies de Cristo. La obra del cielo se multiplica cuando un pueblo se une en oración, en vigilia, tratando de buscar todos los días el reino de los cielos. Mira, ¿sabe por qué se pierde tanta gente allá afuera? Porque nosotros somos facilitos para señalar. Cuando nuestro hermano o nuestra hermana cae en pecado, en vez de darle fortaleza, en vez de darle palabra, lo que hacemos es que la señalamos, lo señalamos. Y en vez de levantarlo, lo que hacemos es que los hundimos más. Amén. En vez de darle una palabra que se fortalezca a nuestro hermano, nosotros somos prestos y somos facilitos para despellejar a la gente. Diga amén, diga algo, hermano, que me siento solo. Eso no le gustó, pero tristemente es la realidad. Pero cuando el pueblo de Dios toma la determinación de ir allá afuera y darle fuerza, una palabra de aliento al que está caído, yo le garantizo que la obra de Dios se va a multiplicar todos los días más y más y más. Tú puedes hacer que la obra de Dios se multiplique cada día más. Amén. Y tenemos gente en nuestra familia que sabemos que necesitan una palabra, y lo que hacemos es que lo señalamos y no somos capaces de decirle: mi hermano, primo, prima, vamos a la iglesia. Porque usted piensa que traerlo a la iglesia es perder el tiempo, pero lo que usted no sabe es que cuando Esther llegó a Susa, capital del reino, ella llegó atada de manos y de pies. Y fue desatada y llegó a ser reina, Dios mío, para libertar a un pueblo. Hay muchos que hoy están atados, pero mañana serán los mismos que Dios va a usar para desatar al pueblo que está cautivo. No, si usted entendiera eso, aplaudiera con fuerza y con violencia en esta noche. Serás desatado para que desates a tu familia. Serás desatado para que desates a tus hijos. Serás desatado para que desates a tu generación. Serás desatado para que desates a este pueblo. Mi alma te adora, Padre. Tú serás desatado para desatar a un continente, una nación. Oh my show. En esta hora te dice el Señor: todo lo puedes en Cristo que te fortalece. No tires la toalla, porque cosas grandes yo tengo para ti. La gloria postrera de tu casa será mayor que la primera. Aleluya. Amén. Cuando Dios dice que la gloria postrera de nuestra casa será mayor que la primera, usted tiene que apoderarse de esa palabra. Porque hay muchos que de pronto hoy están en un estado que no quieren estar, un estado incómodo. Pero cuando usted lee la Biblia y encuentra que la gloria que viene será mayor, usted se agarra de esa palabra y dice: este no es mi final. Yo voy para adelante, porque la Biblia dice que lo que me está esperando allá es mayor que lo que estoy viviendo aquí. Dios mío. Si tuviste gloria en el 2017, prepárate, porque el 2018 viene con gloria mayor del cielo. Nico, entónate. Colóquese sobre la planta de sus pies.